además de los impactos ambientales que ocasionan las aguas residuales en la ciudad de Santiago, definitivamente el océano Atlántico es donde recibe toda esa carga de contaminante y toda esa carga de plástico que está afectando considerablemente lo que es la fauna marina, tanto en la parte de Manzanillo, pero además también a través de toda la costa norte de la República Dominicana en el océano Atlántico. Entonces, yo creo, ingeniero Erwin, que nosotros estamos muy pobres, sobre todo en la educación, en todo tipo de educación, educación ambiental, pero para mí creo que la base para una sociedad mejor sobre todo es la educación. Yo entiendo que, por ejemplo, la ciudad de Santiago está limpia, pero como usted dice, las zonas periféricas no. Santo Domingo está limpio, pero quizás el centro, pero realmente no estamos educados, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, ir a Cañadas de la ciudad de Santiago, donde tiene una tapa de basura. Es que hay una mala gerencia a nivel de desechos sólidos, porque los análisis que yo tengo, aquí se está gastando más de 360 millones de pesos por año, por encima de lo que debe ser el costo real de la gestión de los desechos sólidos, porque no están manejando muy bien lo que son los recursos que tienen. Si te pongo por ejemplo, que la flotilla que les regaló el expresidente Danilo Medina, 15 camiones compactadores al Ayuntamiento de Santiago, resulta que el Ayuntamiento de Santiago apenas está recolectando el 14.2% de los desechos sólidos de Santiago, cuando debería estar transportando el 50%, lo que significa que está encareciendo el costo de transportación y el costo de disposición final, pero además también, como vino una campaña electoral, tristemente también gastaron 44 millones de pesos en colocando 904 personas más en nómina que no estaban, y entonces ese dinero se pudiera estar utilizando para la campaña educativa, porque si la población no colabora, definitivamente los servicios se van a hacer muy difíciles. Es decir, que una ciudad medianamente limpia, pero pobremente administrados los recursos que están destinados para eso. Pobremente educada. Sí, sí. Claro, con una población educada, pues yo prefiero invertir en educación, que sé que eso me lo va a revertir, y entonces eficientizar el uso de nuestra flotilla de camiones, el cual está pésimamente administrado porque recoge un 14%, cuando la pasada administración del doctor Gilberto Cerulle, aún con todos los camiones que están trasladados, nunca se bajó un 25%, lo que era la participación directa del ayuntamiento, como una manera de bajar el costo de operación de transportación, por lo que ese es un tema que nos tomaría bastante tiempo discutirlo, porque la gente no entiende lo que es eficiencia, lo que es maquillaje y lo que debería ser una política de gestión ambiental y de desechos sólidos de arriba hacia abajo, y no meramente lo que es el maquillaje del centro histórico como una forma de vender la ciudad como que es la ciudad más limpia de República Dominicana. Exactamente, cuando tenemos tantas deficiencias. Realmente. Mire, Vargas, una situación que nos compete a nosotros es el crecimiento de la ciudad. Cuando nosotros permitimos que una ciudad crezca de una forma desorganizada, usted es un entendido en la parte urbanística, causa cierto problema tanto para sanearla, cuando se permite que personas ocupen los márgenes o los cauces bajo, medio y alto de río, arroyos y cañada, es prácticamente deficiente, casi no hay forma de cómo corregir eso. Más cuando las personas que ocupan allí tienen como cultura lanzar los desechos al río, porque el río se lo lleva. Es un arduo trabajo que a nosotros nos compete hacer como ciudadanos, que tenemos que trabajarlo día a día, con una política un poco fuerte debe ser. Ayer observaba algo en el arroyo Nivaje, como nosotros llamamos, o el arroyo Pontezuela, que visitó una persona de medio ambiente y un niño iba a lanzar la basura y la persona llegó y le dijo, mira, te voy a llevar preso, ¿dónde está tu mamá y tu papá? Entonces ya los niños se atemorizaron y comenzaron a no lanzar la basura ahí. En esa parte que usted dice que tuvo un poco dejado
el funcionamiento ambiental, creo que sí, que podemos decir. Pero cuando nosotros permitimos como país que se ocupen esos espacios, esa persona sin la educación de lo que puede pasar y el daño que causa en los ríos, arroyos y cañadas, y finalmente a los océanos, pues van a seguir lanzando. Debemos tener políticas definidas para eso, para evitar esa situación. Y siempre se dice que es una persona pobre, que es un padre de familia, que se fue a vivir ahí, pero está exponiendo... No tiene que ver con la pobreza, yo entiendo. Está poniendo su familia, lo suyo y a él mismo a que sea siempre vulnerable, donde se gastan millones de pesos recuperando y vuelven. Porque recuerdo la excelente función que desempeñó usted, ingeniero, al lado del doctor Gilberto Cerulle, donde hicieron y sacaron personas de la cañada, Vuelta Larga y entre otras cañadas que las que recuerdo, pero toda vuelve ahora y las cañadas están iguales, poblada de nuevo. Estamos hablando, ingeniero, no hay una educación, Sí, no hay educación, pero también tenemos una debilidad ambientalmente como funcionarios en esa posición, no debemos permitirlo. Y ahí puedo citar el caso de las presas. Cuando se regula un río, aguas abajo del muro de cierre de una presa no puede vivir nadie, porque eso está sujeto a que haya que desfogar agua por una actividad u otra y ese cauce debe estar libre. Sin embargo, se permiten las edificaciones en esos cauces bajos y medios. Entonces, la población en un momento que quien opera la presa desfoga agua dice, me está ahogando, me está inundando. No, usted está ocupando un espacio que es del río y que medianamente se permite que usted lo pueda pasar por ahí, pero no que usted vaya a vivir ahí, a hacer local comercial, a hacer entre todo como nosotros tenemos. Entonces, es difícil sanear un asunto de esa manera si no trabajamos en la parte educativa. Y siempre vamos a estar llevando dádivas, siempre vamos a estar rescatando personas inundadas, siempre vamos a estar tratando el problema. Si no lo cortamos de raíz, siempre vamos a tener el mismo problema. Y eso es con la basura, pero Sí, las aguas negras que van directamente a las cañadas. Sí, pero que no hay forma de que vive la yo entiendo que para sanear. Bueno, dígame. Sí, ingeniero, sí. yo encuentro que la pobreza no es sinónimo de suciedad. Porque yo vengo de Navarrete y allá había dos poblaciones. Una población que era altamente producida tabaco y la otra era precisamente agricultores, pero ya de otro tipo de cultivo. Como tenía que estar ligado con el tabaco, con la miel del tabaco, siempre estaban sucios. Sin embargo, el otro sector de la misma pobreza siempre estaban limpios y los muchachos iban muy bien vestidos al colegio. Significa que aquí hay una palabra mágica que es falta de fiscalización y el sistema político dominicano, porque en el caso mío me ha tocado desde el año 2003, donde se encausó. Resulta que yo marqué una línea roja hasta donde podían ocupar el territorio del río Yaque, pero vino una campaña política y resulta que en esa campaña política comenzaron a invadir. Y en cada invasión de esa hay un jefe militar, hay un abogado, es decir, que hay una estructura mafiosa que definitivamente, igual que cuando fui secretario de urbanismo, fueron 3 inspectores de cañadas, pero el sistema político me lo dañó, entonces creían como que yo era una botella y automáticamente esa fiscalización que yo quería tener por primera vez de y vamos a ir sacando, como fue el caso de Vuelta Larga, 120 familias, y también 120 familias en fue apenas un 5% de los trabajos que habíamos que hacer, pero se atacó de una manera sistemática, pero los ayuntamientos no están para invertir tantos recursos en algo que el gobierno tiene que ver, porque parte de eso tiene que ver con el saneamiento del agua consumida por la población y de parte del ayuntamiento el asunto de los desechos sólidos. Lo que significa que si que una cosa es ser pobre y otra cosa es usted ocupar territorio que a usted no le pertenece, porque aquí sabemos nosotros hasta dónde puede llegar el río Yaque del Norte cuando hay un desfogue de 500 metros, de 1200,
Mil Bellavista, y sabemos una información que aquí se tiene muy callada, que es en el caso del plazo de la presa de Tavera, donde pueden bajar 50.000 metros cúbicos, es decir, 10 veces más agua que la que se desfogó cuando la tormenta Olga. Es decir, que aquí sabemos todo. Lo único que habemos muchas personas que estamos en territorio equivocado y quienes hablan han tenido la suerte de dirigir comisiones y hacer el informe final de las 3 grandes tragedias que han ocurrido en la República Dominicana. Cuando era presidente del CODIA me tocó ir a la autoridad dominicana qué pasó y por qué desaparecieron cerca de 110 viviendas, porque estaban mitad del cauce, pero además también cuando el terremoto de Puerto Plata, también a mí me tocó dirigir. Y en el caso de Santiago con la tormenta Olga, pues también afortunadamente tengo 3 experiencias y donde se demostró que lo que pasó con la tormenta Olga no fue más que un manejo inadecuado de las compuertas de la presa de Tavera, porque aún todavía se tenía cerca de 40 millones de metros cúbicos acumulados que podía aguantar y se podía desfogar por un vertedero fusible que hay a la salida de la presa de Tavera, y entonces metieron en pánico en vez de llevar graduabilidad en cuanto al desfogue hasta 1.000 metros cúbicos. En Santiago no pasa nada, 1.200 no pasa nada en Santiago. Ahora bien, 5.000 metros cúbicos por segundo ya fue un error humano. Yo siempre digo que la naturaleza no ocasiona las muertes, sino nosotros los humanos provocamos que la naturaleza entonces sea responsable de esas muertes, porque estamos ubicados en territorios equivocados y todo el mundo sabe los territorios equivocados. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente hizo un estudio sobre la adaptación al cambio climático de la ciudad de Santiago y estudió todas las cañadas, y hay un mapa de inundación donde sabemos dónde se puede inundar. Pero ¿qué resulta? Que el pasivo social es tan y tan grande que yo soy de lo que digo que si resolvemos e invertimos todo lo que hay que invertir, entonces resulta que dejamos de desarrollar el país, y es una paradoja que tenemos, pero tenemos que ir erradicando ese pasivo social que tenemos en nuestras cañadas. Ingeniero, hablando también en el mismo orden que usted mencionó con relación a los terremotos, sabemos que en estos tiempos estamos ya a la puerta prácticamente de que pueda suceder uno, porque ya tenemos muchísimo tiempo que no contamos con uno de ellos, y de hecho tengo entendido que esta semana han sucedido algunos pequeñitos. Yo quisiera saber un poquito con relación a eso, cuáles serían las zonas más afectadas en tal caso, y Dios no lo quiera, porque sabemos los estragos que causa un terremoto, pero ¿cuáles serían las zonas quizás más afectadas? ¿Qué tiene usted que decirme con relación a ese tema? Definitivamente, yo estoy muy preocupado, porque aquí Samuel lo sabe, y todo aquel que ha pasado en un cargo importante en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que desde hace bastante tiempo conocemos qué puede pasar con un terremoto. Y resulta que los análisis que tenemos a mano nos indican que hay 2 estudios básicos para saber qué tan cerca estamos nosotros de ocurrir un gran terremoto en la República Dominicana. El primero es que cada 50 o 75 años, en un periodo ahí, deben de ocurrir grandes terremotos en la República Dominicana, y el último gran terremoto de 8.1, el más grande del Caribe, ocurrió en el año 1946. Si contamos el 46 hasta acá, estamos apenas un año. Ya debió ocurrir antes, porque de 50 a 75. Lo que significa que ya ahí el periodo de recurrencia está completamente agotado. Es decir, que puede ser que sea ahora, puede ser que sea mañana, puede ser que dure 5 años. Yo dudo que ese gran terremoto, porque la energía está acumulada. Y el otro informe que tenemos es de un estudio, el cual lo hizo el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual tuve la oportunidad de colaborar con la asistencia técnica a ese equipo de científicos que vino, y es que estudió la falla septentrional, y se hicieron 3 trincheras, una en Navarrete, otra en Jacagua, ahí donde está la ruina, y otra cerca de Tenares. Y resulta que ellos informaron dentro de su informe final que en la falla septentrional el último gran terremoto de magnitud considerable ocurrió en el año 1200, y que cada 800 años debe de ocurrir un gran terremoto. Es decir, 1200 más 800, 2000,
estamos pasados con 20 años, lo que significa que ya estamos en un periodo de recurrencia donde la energía acumulada es igual o superior a la acumulada cuando ocurrieron esos grandes terremotos. Y esto hay que advertirlo, porque yo fui a Puerto Rico hace 2 años y le advertí a Puerto Rico, porque fui a dar una conferencia a 3 alcaldías de Puerto Rico, sobre todo lo más importante, la de San Germán y la de Laja, donde se ocurrió el terremoto ahora. Resulta que hice una comparación entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y a ambos países le advertí que ya el periodo de recurrencia se había agotado. Y resulta que los puertorriqueños tienen un grado de vulnerabilidad muy alta porque las casas son construidas de 2 niveles, pero abajo le colocan como si fueran unas canquiñitas. Entonces, el ingeniero sabe que el efecto de piso suave. Aquí en Santiago, brevemente, en tal caso, son las más afectadas. ¿Qué podría pasar en tal caso, Dios no lo quiera? Mira, aquí sabemos todo lo que va a pasar, comenzando por el Ayuntamiento de Santiago, que nosotros hicimos un estudio, gastamos $1 millón haciendo un estudio de vulnerabilidad, contratando el más de los famosos de los ingenieros estructuralistas que siempre ha trabajado en asuntos de revisión y es a quien buscan cuando hay grandes terremotos para la revisión. El cuerpo de bomberos es una institución que sabemos que puede colapsar algunas de las plazas. El 80% de las escuelas van a tener algún tipo de problema porque tienen un grado de vulnerabilidad, y sobre todo las edificaciones a orilla de cañada y ubicadas en la zona norte y en la zona este de Santiago, el terreno se va a amplificar. Lo que significa es que la amplificación de terreno con la mala calidad de las construcciones y el grado de vulnerabilidad, entonces todo eso se puede combinar para producir una tragedia que se está estimando que entre muertos y heridos podríamos sobrepasar los 30.000 entre muertos y heridos, lo que significa que no va a ser tan trágico como en Haití, porque en Haití el terremoto va a ser de menos intensidad que el que estamos esperando, pero el de aquí tiene la fatalidad, es que la falla está a 5 kilómetros usualmente del centro de Santiago y el terremoto va a ser superficial. ¿Qué significa? Cerca no va a dar duro, superficial no va a dar mucho más duro, y entonces el grado de vulnerabilidad sísmica se va a combinar, porque la gente se cree que todo se va a caer, y no es así. Un edificio de mampostería hecho de bloc, bien hecho, no hay problema. Una vivienda hecha de bloc, bien hecho, no hay problema. Una casa de madera. Estén bien hechas, ingeniero, porque usted sabe, lamentablemente. No hay problema. El problema es que la gente hay que educarla. Porque muchas veces tú estás en una casa segura y resulta que tú sales cuando el terremoto y resulta que el poste tendido eléctrico es el que te termina de matar. Entonces hay que educar, porque lo único que nosotros podemos hacer es educar y bajar el grado de desastre que puede haber, porque nadie nos lo va a evitar. Hace en el 2010 en Haití, ya Puerto Rico y cerca de Santiago de Cuba hubo uno de 7. Es decir, que nosotros estamos en el medio y el segmento de la falla septentrional desde Navarrete hasta Tamboril ha estado sin disipar energía, y se espera que ese sea el territorio donde ocurra el gran terremoto que se está esperando. Esperamos que no. Insisto, bueno, educar. Nosotros tenemos que irnos a pausa, pero al regreso no se vayan porque tenemos aún muchísimo más.